Una semana más continuamos recorriendo la comarca del Guadalhorce siguiendo la ruta mariana que nos propone el Grupo de Desarrollo Rural. Y en esta ocasión llegamos a Coín. Uno de los templos más impresionantes de la provincia de Málaga será el que nos reciba presidiendo la Plaza Bermúdez de la Rubia, o como popularmente es conocida, la Plaza del Pescado. Allí nos aguarda el historiador local Paco Marmolejo, con el que comenzamos esta ruta mariana por Coín. Nos encontramos en la iglesia parroquial de San Juan. Es una de las iglesias, por no decir la más grande de toda la sede vicarial de Coín, de todo el distrito parroquial, y por supuesto una de las más grandes de la provincia, si no la que más. Esta iglesia comenzó a construirse en 1489 y no acabará hasta cerca del 1566, cuando se construye lo que es el retablo del altar mayor. El primer retablo del altar mayor fue sufragado por el obispo Fray Bernardo Manrique, incluso fue diseñado por él, y como sabemos el obispo Manrique fue la persona que construyó el Palacio Episcopal de Coín, justo en esta esquina de la plaza, y en esta plaza pues se dieron citas tanto el poder civil como el poder religioso. Además del ayuntamiento y además del Pósito, que se encontraba justo aquí, y la cárcel, pues teníamos la iglesia de San Juan y lo que es el Palacio Episcopal. De esta iglesia merece destacar sobre todo lo que es la Torre Campanario. La Torre Campanario se corresponde con una de las torres de la Fortaleza Andalusí. Más concretamente, esa fortaleza es de fundación del poder omeya en el 920 y evoluciona hacia verdadera alcazaba en época granadina. Además de lo que es la torre de la iglesia, merece destacar esta portada de ingreso y, como no, el balcón que vemos arriba, que servía para contemplar las representaciones religiosas que se celebraban en la plaza. Acompañamos a nuestro guía al interior de un templo que alberga un vasto patrimonio, distribuido en las diferentes capillas de la iglesia mayor de Coín. Nos hallamos ante la capilla de la Virgen de los Dolores, una capilla de reciente creación. Sin embargo, la Virgen es una de las más antiguas que tenemos en Coín, es una Virgen de corte barroco, una imagen de candelero, siglo XVII, siglo XVIII, y esta imagen, pues como muchos sabemos, apareció en Río Seco, el rostro tiznado, más bien calcinado, fue restaurada, fue estucada, policromada, sobre todo para ser procesionada ese mismo año en la Semana Santa coineña, y en la actualidad, pues como digo, es una de las imágenes más antiguas de Coín, junto con la Virgen de los Ángeles, junto con la Virgen de la Fuensanta y también la Virgen de la Caridad, que de momento la tenemos aquí en la iglesia de San Juan, pero que su lugar habitual pues es la iglesia de San Andrés, que como se está restaurando, pues la tenemos aquí. Nos hallamos ante la antigua capilla bautismal, el antiguo baptisterio. Al día de hoy pues es la cofradía del Nazareno la que realmente ocupa el espacio, y aquí pues destacamos entre las imágenes el Nazareno, que es una imagen atribuida a Francisco Palmaburgo. Este escultor es también el autor del Cristo de Medinaceli, que se conserva en el convento de las Clarisas, y después tenemos el Resucitado y la Pollinica, que son imágenes fabricadas en Olot, en Gerona, son de fabricación seriada. Y el Santo Sepulcro que vemos aquí a la derecha, que es obra de un sacerdote coineño llamado Diego Ernesto Wilson. Y destacamos también que en la puertecita que vemos justo detrás del Resucitado es el antiguo archivo parroquial. Ahí se conservaban los libros sacramentales, los libros de bautismo, de matrimonio y de defunciones y otros muchos más libros. Si continuamos el recorrido, vemos justamente que en este retablo es el antiguo retablo del Sagrario. Se encontraba en un principio justo en una de las capillas laterales y es una obra sufragada por la familia Muguerza, que como sabemos fueron enterrados después de la Guerra Civil justo en el altar mayor. Posteriormente ya se trasladó al cementerio civil de San Fernando, y aquí pues vemos una Virgen del Rosario y vemos una imagen de San Francisco Javier. El retablo es una verdadera joyita de la iglesia y es obra de Sánchez Alarcón, un escultor sevillano. Lo que toca al Sagrado Corazón de Jesús es obra del escultor bilbaíno Juan de Guraya, que ahora veremos también en el retablo de San José, que también es el autor del conjunto escultórico que allí se conserva. Aquí tenemos a la Virgen de los Ángeles, probablemente de las vírgenes más antiguas que tenemos en Coín. La podemos datar a finales del siglo XV, al igual que lo que es la Virgen de la Fuensanta. Y esta imagen es curiosa porque esta imagen se dio por perdida tras la Guerra Civil y no apareció hasta la década de los 90, cuando se encuentra en la torre campanario de la iglesia de San Juan.
con motivo de una intervención arquitectónica que se iba a realizar allí. Esta imagen fue traída por los primeros pobladores tras la conquista. En concreto fueron dos ermitaños que fundaron una ermita en lo que es el Cerro de los Ángeles. Posteriormente, en 1505, esos ermitaños ceden esa ermita a la Orden Trinitaria de Málaga, que obtienen licencia real para poder fundar casa-convento. Desde entonces siempre estuvo en el Cerro de los Ángeles, en aquella ermita conventual, y no fue casi hasta el siglo XVIII cuando pasa al convento de los Trinitarios de aquí de la calle La Cruz. Con posterioridad pasó a la iglesia de San Juan y tras la guerra civil pues se le perdió la pista, como hemos dicho. Si seguimos el recorrido pues llegamos a esta siguiente capilla, es la antigua capilla de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Tenía su bóveda con sus cristas donde se enterraban sus hermanos, y al día de hoy pues tenemos lo que es la capilla de San José, que fue construida en hacia 1750 más o menos se terminó lo que es la obra. Si vemos pues el retablo es obra de José Sánchez Alarcón, que es un artista coineño, es de posguerra, y presidiendo lo que es el espacio pues tenemos el conjunto escultórico de San José con el Niño. Es obra, como ya dije, de Juan Guraya, que es un escultor bilbaíno. Después tenemos a la Virgen del Carmen, tenemos a San Sebastián, que fue patrón de Coín. Justo aquí tenemos una imagen de Santa Rita y enfrente pues tenemos a la Virgen de Fátima, que fue adquirida en posguerra a impulsos del párroco don Telesforo, como conocemos. En estas capillas laterales pues podemos destacar los grandes lienzos que cuelgan de sus paredes. En particular esta es la Asunción de la Virgen. Justo allí tenemos la Coronación de la Virgen. Son cuadros realizados por el padre Mateo Mateo y son copias de obras que se encuentran en el Museo del Prado. Son obras de posguerra también. Y este de aquí, que representa el bautismo de Jesús por San Juan Bautista, que es el titular de la parroquia, es obra del padre Ernesto Wilson Plata, que como dije es el sacerdote que aquí en posguerra hizo también lo que es el Santo Sepulcro que hemos contemplado hace apenas nada, ¿no? Esta es la antigua capilla de las Benditas Ánimas. Aquí siempre estuvo alojada la cofradía de las Benditas Ánimas, con anterioridad a la guerra. Con posterioridad a la guerra, pues lo ocupa, como actualmente lo ocupa, la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta probablemente es una de las imágenes más pequeñas que se prestan a la devoción popular. Probablemente la cronología de esta Virgen, estamos hablando en momentos inmediatos a la conquista. Se le presenta con pose frontal, vestida con túnica carmesí y con manto azulado y con estrellas. Estos son los colores propios de la iconografía de esta época, de momento de la conquista. Sin embargo, el indicador cronológico más interesante quizá pueda estar en la granada que porta en su mano, lo cual nos lleva sin remisión a momentos justo después de la conquista, no en vísperas de la conquista, sino con posterioridad a que los reyes católicos ocuparan el trono de la Alhambra. En esta capilla pues tenemos al Cristo del Perdón. El Cristo del Perdón es una obra de 1937 del escultor sevillano Castillo Lastrucci. Este es uno de los escultores más prolíficos de toda Andalucía. Y es curioso porque del modelo en barro de Castillo Lastrucci se sacaron diversos Cristos tallados en madera, uno de ellos otro se conserva muy similar en Arriate. Cambia prácticamente la posición de los paños y la posición de los pies, pero prácticamente es el mismo. La Virgen es una Virgen de la Esperanza, de adquisición reciente por su hermandad. Y aquí pues destacamos el retablo, que el retablo es del artista local José Sánchez Núñez. Y antiguamente pues este retablo es de posguerra y era el que usaba la Virgen de la Fuensanta. Con posterioridad pues la Hermandad de la Veracruz y del Cristo del Perdón lo usó para sus retablos. Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados de este templo es su altar mayor, el retablo que preside el templo y el artesonado que recubre la zona más importante de la iglesia. Es un verdadero tesoro desde el punto de vista patrimonial. Nos encontramos en la parte más noble de lo que es la iglesia y aquí sobre todo destacamos una de las joyas que conservamos todavía, que es el artesonado del siglo XV que vemos arriba, que tiene también la misma antigüedad que el coro alto, que se conserva también del siglo XV. Destacamos también toda la decoración barroca, rococó, que vemos alrededor. Se nos ha querido hacer ver que fue el obispo Ulate quien financió y sufragó estas obras,
pero realmente sabemos que fue el obispo Franklin Laso. La parte baja pues se perdió toda la decoración en la guerra civil y la parte alta, junto con el artesonado que hemos dicho, pues es lo que se conserva. A destacar estos querubines que vemos aquí con las guirnaldas, que los rasgos que tienen pues son de indios americanos, ¿no? El programa iconográfico del retablo que vemos aquí lo podemos resumir que en el cuerpo inferior, en la parte más baja, pues se conserva la representación de la fe y de la esperanza. Justo por encima vemos a un San Pablo con la espada y a un San Pedro con las llaves. En medio se conserva una Virgen de la Inmaculada, obra del escultor sevillano José Sánchez Alarcón. Justo por encima vemos a San Juan Bautista, que es el titular de la parroquia, como hemos dicho. A sus lados aparecen representación de los 4 evangelistas en posición recostada. Arriba vemos un crucificado y 2 arcángeles escoltando, anunciando con trompetas el día del juicio. El retablo queda rematado con una representación del Padre Eterno. Si nos fijamos, el retablo no quedó igual de alto que el que existía anteriormente, quedó un poco más bajo. Si vemos el techero es mucho más grande en la parte alta. Y este realmente es el tercer retablo que aquí se ubica. El primer retablo es obra de don Pedro de Moros, artista bastante afamado, fue sufragado y costeado por el obispo Fray Bernardo Manrique, como dije en un principio. Posteriormente, en época barroca, en 1720, se construye el segundo retablo y este que conservamos hoy es una reproducción, un revivalismo del anterior retablo. En un templo tan rico y cargado de tanta historia, no es difícil encontrar algunas curiosidades, anécdotas que jalonan las paredes y los rincones de la iglesia de San Juan. Este es uno de los elementos más singulares que tenemos en la iglesia, es el púlpito. Es bastante singular no solo por la calidad de los mármoles que utilizan, sino también por quien lo construye, ¿no? Lo sufraga en especial el obispo Eulati Santa Cruz. Este obispo fue el obispo que trae el agua potable a las 2 plazas públicas de Coín, tanto a la plaza baja aquí en San Juan como a la plaza alta, que se corresponde con la Alameda. Y el obispo Eulate lo construye en 1755, pero se queda inconcluso por motivos de su muerte. Lo terminará posteriormente el beneficiado magistral Victoria de Ramírez, que es el que le hará las escaleras de su vida. El obispo Eulate está enterrado, sus entrañas en especial están enterradas justamente en el interior de la sacristía, y también tenemos que el obispo Lamadrid también fue enterrado justamente aquí, debajo de estas escaleras. La tumba se conservaba hasta hace bien poco, fue en el Concilio Vaticano II cuando realmente se elevó toda esta zona del altar mayor y probablemente la tumba pues quedó sepultada debajo de estas escaleras. Como nota bastante curiosa, ese vano que vemos ahí es una tribuna que en su época pues tenía su celosía cubriéndola, y desde ahí pues los obispos de Málaga presenciaban y asistían a las misas que se celebraban justo enfrente en el altar del Cristo de Burgos. Posteriormente fue la capilla de la Virgen de la Pastora, y si nos fijamos y si subimos hacia arriba vemos que está justamente conectada con el Palacio Episcopal, que quedaba aquí atrás de este paramento. Se conserva lo que es una puerta de entrada cegada y que conectaba tanto el coro alto como el Palacio Episcopal pues con esta Nos tribuna. marchamos de este templo, de esta iglesia de San Juan, y dejamos el centro de Coín, pero no la ruta mariana, que va a continuar camino de la ermita, de la patrona de todos los coíneños. coíneños. Con esto terminamos ya el recorrido por la iglesia de San Juan, no sin antes terminar de matizar que esta iglesia armoniza como ninguna lo que es la tradición mudéjar con los nuevos planteamientos clásicos que ya venían llegando, e incluso con un gótico ya decadente. Ese gótico lo podemos hoy contemplar en los arcos apuntados que vemos en las capillas laterales a lo que es el altar mayor. En el Valle del Guadalhorce, pueblo de ayer y hoy, tradicional y moderno, con históricos edificios como la iglesia de San Juan, morada de la Virgen de la Fuensanta, de gran riqueza paisajística. Grandes saltos de agua y tranquilas pozas naturales. Entorno ideal para conocer la flora y fauna autóctonas. Coín, todo un privilegio.
Emprendiendo el camino de la ermita, vamos dejando atrás Coín y subimos hacia el templo de Nuestra Señora de la Fuensanta, un edificio que divisamos en la distancia porque se trata de una de las ermitas más grandes de la provincia de Málaga. Nos hallamos en la ermita de la Virgen de la Fuensanta y, como ya dijimos, si la Virgen de la Fuensanta era una de las más pequeñitas de todo el territorio nacional, tenemos que su ermita probablemente sea de las más grandes de toda la provincia de Málaga. Y no solo su ermita, sino además su romería es una de las más antiguas y más concurridas de fieles de toda la provincia. Decir que la ermita primitiva es construcción de principios del siglo XVI y que la ermita que ahora mismo podemos contemplar empieza a construirse hacia 1611. La primitiva ermita coincide en la actualidad con lo que es la sacristía y por ahí es por donde vamos a iniciar el recorrido. La sacristía del templo fue la ermita primigenia, el lugar más próximo a la cueva en la que, según la leyenda, se apareció la imagen de la Virgen. Nos encontramos ahora en la actual sacristía de lo que es el santuario. Decir que todo este techero de aquí es de roca natural, por lo tanto la primera ermita que hubo, la primitiva ermita, debió ser de fábrica semirrupestre. No obstante, no es una ermita mozárabe, como se ha dicho, ni mucho menos. Los mozárabes tampoco estuvieron por esta zona ni por Málaga. Y decir que pues aquí nos encontramos la cueva donde realmente apareció la Virgen, según la leyenda, un pastorcillo morisco de Monda. La cueva realmente no es este pequeño nicho, sino la cueva es todo esto que vemos aquí, que tiene casi 2 metros de altura. La cueva también tiene una fuentecita, que es la fuente que le da nombre a la Virgen, a la vocación de la Virgen. Y pues aquí decir que, como dice y reza esta lápida, que en este lugar apareció la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta en el siglo XIV. Realmente no fue en el siglo XIV, fue 200 años más tarde. Se le apareció, como hemos dicho, a un pastorcillo morisco, por lo tanto estamos en el siglo XVI probablemente. Si regresamos a la entrada nos encontramos ante una portada del siglo XVIII con distintos elementos que conviene ir destacando. Aquí a destacar el pórtico de ingreso al templo, que consta ya documentalmente desde principios del siglo XVIII. Es una portada muy sencillita, se ingresa al interior a través de un arco de medio punto. Justo por encima tenemos una pequeña hornacina y arriba pues remata un frontoncillo pequeño a 2 aguas, coronado con su veleta y su campanita. Aquí pues destacamos esta cancela, que tiene también su antigüedad. Arriba vemos que pone la fecha del año de 1487. Realmente esa fecha no tiene ninguna relación ni con la Virgen ni con la ermita. Es la fecha en la que empieza y se inicia el proceso repoblador después de lo que es la conquista. Y aquí es destacar sobre todo los bancos que vemos en los laterales. Aquí siempre ha existido bancos para descanso de los peregrinos y de los caminantes, y sobre todo también destacar el frescor que existe aquí, sobre todo propiciado también por la fuente que recorre toda esta nave desde lo que es la misma cueva, ¿no? Decir que los peregrinos y los caminantes que llegaban hasta la ermita, muchos eran de los pueblos vecinos de la comarca del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, y muchos hacían noche aquí. En concreto en la casa del ermitaño existía una habitación preparada para acoger a estos visitantes que pudieran pernoctar. De nuevo en el interior nos encontramos ante una nave central en la que destacan las figuras de San Francisco de Asís y de San Judas Tadeo, así como otros elementos que Paco nos explica. Sobre la nave principal y única que tiene la ermita, decir que en todo este lateral, todo este techero, nunca existieron altares. Aquí existían lienzos y acuarelas, de las que ahora hablaremos, y los altares realmente estuvieron justo en este techero lateral, en el que vemos aquí a la izquierda. Las imágenes que vemos hoy día, algunas son antiguas, otras no. Sí decir que durante la Guerra Civil la ermita no sufrió desperfectos, sufrió desperfectos durante la República. Ocurrió justo lo contrario de lo que ocurrió en el pueblo de Coín, donde en la República allí no ocurrió nada, y sí fue durante la Guerra Civil donde se ocasionaron los destrozos. En la actualidad pues se conserva una imagen de San Francisco de Asís, otra imagen de San Judas Tadeo. Allí tenemos una representación de las 3 caídas y aquí tenemos un eseomo con la cruz de los Trinitarios. Nos encontramos en la parte más noble de lo que es el santuario de la Fuensanta, en concreto en la capilla mayor y en el camarín. Decir que el camarín fue construido por el maestro de talla Miguel de Vicente a principios del siglo XVIII y posteriormente fue restaurado por Juan de Medina, que es un escultor bastante conocido en lo que fue la provincia de Málaga. Es la parte más valiosa, histórico-artística, como vemos, de estilo barroco rococó, muy recargado. En un principio pues todo el fondo este era de un fondo color rosado. En la actualidad pues está como vemos
y todos estos ángeles tenían sus extremidades que están más expuestas, pues realmente se ha perdido, ¿no? En la actualidad no se conserva, sobre todo las extremidades superiores. A destacar la cúpula con los 8 medallones, con representaciones de las virtudes, destacar también justo detrás una representación del Padre Eterno y por supuesto a los lados flanqueando pues vemos unos pequeños querubines sujetando los instrumentos de la Pasión, en concreto los clavos y la corona de espinas. Y así llegamos al lugar central de la ermita, que no es otro que la Capilla Mayor y su camarín. Bueno, la primera noticia que tenemos sobre el tabernáculo, que es una de las piezas también más representativas de esta ermita, data del siglo XVIII. Posteriormente sabemos que se hace un tabernáculo de madera y el que tenemos hoy es reciente, pero es una réplica de uno que también se hizo en el siglo XVIII. Realmente fue sufragado por un vecino de Coín que se fue a las Indias y regresó sano y salvo después de un viaje de tempestades. Como vemos es de planta octogonal, con sus columnas salomónicas, sus 4 cristaleras y arriba pues queda rematado con una cúpula y un jarrón de azucena, que es símbolo de la pureza de la Virgen. El agua es un elemento fundamental en todo Coín y lo encontramos en cada hito importante para el municipio. Por ello tampoco puede faltar en un enclave como esta ermita. No en vano, la advocación de la Virgen, no lo olvidemos, es la Fuensanta. Sin duda alguna, una de las cosas más singulares y atrayentes de esta zona, la que le da la magia, si cabe, es el río Pereila. Y en concreto, pues allí tenemos un espacio bastante excepcional. Tenemos el molino de la Puente, que es un molino no muy antiguo, del siglo XVIII, hasta hace poco pues ha estado regentado por la artista Annette de la Telle. En ese molino es curioso porque se conserva una lápida de mármol blanco donde aparece una cruz de Caravaca. No sabemos las razones del por qué eso está allí, pero sí que Caravaca es un lugar también de fuerte peregrinaje como la ermita, ¿no? Sin duda la fuente es uno de los elementos también más singulares y una de las pequeñas joyitas que tiene la ermita. La fuente realmente es la que le da nombre a la Virgen de la Fuensanta. En la actualidad lo que vemos es un pilón de mármol azul, mármol de las canteras del Piojo. Y la fuente realmente nace en la cueva donde se apareció la Virgen, según cuenta la leyenda, y fue transportada hacia el exterior, puesto que las humedades producían bastantes perjuicios a lo que era la obra y fábrica de lo que es la ermita. Como toda imagen encontrada de la Virgen María en sus distintas advocaciones, a ella se le atribuyen favores y milagros para con la población más cercana al lugar de su hallazgo. Entre ellos hay muchos que forman parte de la leyenda, como por ejemplo la leyenda de la aparición al pastorcillo morisco o la de la cruz de piedra, pero hay otras que están documentadas, ¿no? Principalmente pues el terremoto de Lisboa de 1755, muchos vecinos también que recibían el favor de la Virgen cuando venían de las Indias y lograban llegar sanos y salvos, ¿no? Muchos que también fueron liberados del cautiverio de Argel, pero sobre todo destacamos, y siempre hago hincapié en esto, en la peste que hubo en el siglo XVII. Sabemos que a mitad de ese siglo todos los pueblos de la comarca estuvieron apestados y Coín se dispuso de que la Virgen fuera al Hospital de la Caridad. Curiosidad, una vez que la Virgen llegó allí al hospital cesó lo que fue la peste. Curiosamente, en 1780 la peste volvió otra vez a la comarca y aquí a Coín pues no llegó. Y durante 4 años pues murieron miles y miles de personas en toda la comarca, salvo en Coín. Pero no acaba ahí solo, sino que al poco tiempo hubo un terremoto bastante fuerte también en toda esta zona y curiosamente el pueblo de Coín hubo pocas desgracias. Se derrumbó la capilla de la iglesia de los agustinos y algunas que otras casas quedaron arruinadas, pero prácticamente y en comparación con lo que ocurrió en la comarca no ocurrió nada, ¿no?, en el pueblo. Cabe destacar también la importancia de este entorno para las fiestas populares que toman a la patrona como su eje central. La romería, el primer fin de semana de junio, convierte este llano en un lugar de peregrinación que recibe a miles de vecinos y visitantes. En la actualidad la Virgen celebra su fiesta, como sabemos, el 15 de agosto. Además de esa fiesta, pues también tiene la romería y también se celebra una procesión votiva en vísperas de Todos los Santos. Antiguamente la romería coincidía con la fiesta del 15 de agosto y básicamente consistía en que la víspera de esa misma romería del 15 de agosto llegaban y los caminos se llenaban de los vecinos de la comarca del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, venían con sus estandartes de representación de todos estos pueblos. También venía la ciudad de Málaga y también venía la ciudad de Marbella.
En la romería, al alba, llegaba el cuerpo de beneficiados con el cura, se celebraban confesiones y acto seguido lo que se hacía era un Vía Crucis, un calvario, cuya última estación se encontraba en lo que es la cueva grande que tenemos en el camino de entrada. Y en cuanto a la procesión votiva de la víspera de Todos los Santos, realmente consistía en un voto perpetuo que hizo el ayuntamiento para sufragar esta procesión para, digamos, a perpetuidad, ¿no? En esa fiesta y en esa procesión solía acudir lo que es la ciudad de Antequera. A la romería también solía acudir lo que es la ciudad de Málaga y la ciudad de Marbella, lo que nos está dando una idea de la importancia y el fervor y lo concurrida que era sobre todo la romería y las fiestas que se celebraban en honor a la patrona.